El paso 3 viene a ser el cálculo de los indicadores individuales del análisis descriptivo. Aquí, según la estadística, hay 4 momentos de este análisis. El primer momento, que está directamente relacionado con el rendimiento del activo. Aquí se usan 3 indicadores. Uno, la media aritmética. Todo esto son indicadores de tendencia central. Se puede usar la mediana y se puede usar la moda. De acuerdo a los datos con los cuales estamos trabajando, el indicador que más se aplica es la media. Vamos a sacar la media aritmética diaria, la cual va a representar la rentabilidad diaria que tiene el inversionista en esa acción. En cada una de las acciones, estoy trabajando yo con 5 acciones más el mercado. Nuevamente aquí, habíamos dicho 3 formas de hacerlo. Usando la fórmula, usando las funciones y usando el análisis descriptivo. Usamos la fórmula, por lo tanto aquí vamos a usar la función. Vamos a usar la función. En la primera ya habíamos calculado la fórmula, para este caso vamos a usar la función. La función que se utiliza se llama promedio. Entonces yo le voy a dar promedio, fíjense acá, y voy y busco las rentabilidades diarias de la empresa 1, en este caso, control shift, cursor hacia abajo para marcar todo. Ya tengo el rendimiento de la empresa, el rendimiento promedio. Vamos a sacar la mediana. Lo mismo vamos a hacer, vamos a buscar rentabilidad de la empresa 1 y vamos a calcular la moda 1. Vamos a usar la función moda 1. Damos los datos de la empresa 1, lo marcamos. Bien, tenemos los 3 indicadores del primer momento, que es de rendimiento. Quiere decir que cada uno de esos representan los rendimientos del activo. Ya habíamos dicho allá, el análisis que hicimos podemos volver a hacer aquí. Bueno, lo vamos a jalar para las 3 empresas, pero para las 5 empresas y el mercado. El análisis con el formato condicional, a ver cuál era la mejor. En este caso hacíamos la mejor empresa para invertir según el rendimiento tendría que ser la empresa 3. Si solo tomamos en cuenta el indicador del rendimiento, la recomendación sería que invirtamos en la empresa 3. ¿En cuál nos recomendamos invertir? La 1. A pesar de que tiene rendimiento positivo, pero su rendimiento es muy bajo. Con el indicador del ratio de Sharpe lo vamos a ver si por lo menos cubre
la rentabilidad de un activo de renta fija, que esa es la referencia que tendríamos. Bien, ya tenemos el momento 1, vamos con el momento 2. Momento 2. El momento 2 representa los riesgos del activo. Y para este caso tenemos 4 indicadores: varianza, la desviación estándar. La varianza y desviación estándar representan el riesgo absoluto total del activo. Riesgo absoluto total del activo. El rango representa la volatilidad total que tiene el activo. Quiere decir qué tan volátil, qué tanto varía con respecto a la máxima pérdida y con respecto a la máxima ganancia. Y por último tenemos el beta. El beta representa el riesgo sistemático que el mercado asigna si nosotros invertimos en ese activo. El riesgo sistemático. Existen dos riesgos: un riesgo sistemático y un riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, que representa el beta, representa el riesgo que proviene directamente del mercado. El riesgo no sistemático representa los riesgos que vienen del activo específico en el cual voy a invertir. Entonces, dos tipos de riesgos, ¿no? En este caso el beta representaría todo el riesgo sistemático o el riesgo que nos está asignando o asumimos nosotros por invertir en el mercado. Bien, calculemos ahí. Igual aquí habíamos dicho, para la varianza, para la desviación estándar, existe la fórmula o existen las funciones. En este caso estamos usando funciones. Varianza. Vamos a usar la var. Fíjense, hay var P y var S. Var P representa la varianza de una población y var S representa la varianza de una muestra. Como nosotros estamos trabajando con una serie de tiempo bastante amplia, podemos usar la var P. Entonces ponemos var P, buscamos el dato de la empresa 1 nuevamente. Luego desviación estándar. La desviación estándar la podemos calcular con funciones o directamente le ponemos raíz cuadrada de la varianza. En este caso vamos a usar funciones. Igual, desviación estándar de P, de poblacional. Marcamos todos los datos. Luego, el rango. Acuérdense que el rango ya acá lo habíamos calculado. Tenemos el rango, así que directamente lo obtenemos de ahí. Beta. Beta representa la relación de riesgo que existe del mercado con respecto al activo que estamos invirtiendo. Entonces, vamos a usar la función pendiente. La función pendiente. Entonces, en este caso, marcamos la empresa 1 y marcamos el mercado. Tenemos que relacionarlo. Marcamos el mercado. Para este caso lo vamos a dejar vamos no es porcentual, fíjense. ¿Qué hemos marcado? Hemos marcado la empresa 1 y el mercado.
no es porcentual el beta. El beta, ahorita le voy a explicar cuáles son sus rangos que tiene. Salió negativo menos 0,2. El beta pueden darse 4 resultados del beta. Primero, que el beta sea igual a 1. Si el beta es igual a 1, dice que el riesgo que están asumiendo los inversionistas al invertir en ese activo es igual al riesgo que tiene el mercado cuando es igual a 1. Cualquier movimiento que se dé en el mercado va a darse exactamente el mismo movimiento en la empresa. Si el mercado cae, esta empresa cae. Si el mercado sube, esta empresa sube. ¿Listo? 2. Que sea mayor a 1. Que sea mayor a 1. ¿Qué significa? Cualquier inversionista que invierta en esta empresa o una empresa que tenga un beta mayor a 1 asume un mayor riesgo que los inversionistas en el mercado. Es decir, que invertir en esta empresa es más riesgoso que invertir en el mercado. Eso me está diciendo. Entonces, cualquier movimiento en el mercado aquí se reproduciría con mayor impacto en la empresa. Menor que 1. Si el beta es menor que 1, me dice que invertir en esta empresa es menos riesgoso que invertir en el mercado. Cualquier variación de subida o bajada de precio en el mercado, el impacto sería menor en la empresa. Menor que 1. Y puede ser, en este caso como aquí, lo vamos a verificar, que salga un dato negativo. Me dice que la correlación que tiene esta empresa con el mercado es inversa. Si al mercado le va bien, a esta empresa le va a ir mal. Si al mercado le va mal, a esta empresa le va a ir bien, tiene una correlación inversa. No es alta, pero es negativa, 0,01. Igual a 1, más que 1, menos que 1, negativo. Vamos a ver cómo salieron las otras empresas. Hablamos para todas las empresas y el mercado. Fíjense que en el mercado me dio exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos comparando exactamente los datos del mercado con el mercado. O sea, siempre para verificar si él le ha aplicado correctamente, el mercado siempre me va a dar igual a 1. Siempre. ¿Ya? Entonces, si me da diferente, es que algo he cometido, algún error ahí al agarrar los datos. Fíjense que aquí me sale negativo, este me sale menos que 1, quiere decir que tiene menos riesgo que el mercado. Todo, en este caso todo, tiene menor riesgo que el mercado. Todo. Estos 2, 3 tienen negativo y estos menores a 1. Entonces, este de aquí, menor riesgo que el mercado. Momento 3.
¿Por qué es importante esos datos? Porque cuando toque la parte de conclusión final se va a tomar en cuenta. Momento 3. El momento 3 está relacionado con la dispersión de los datos que tiene el activo. Para ese caso se usa el coeficiente de asimetría de Fisher. Coeficiente de asimetría de Fisher. Vamos a la empresa 1. Me da negativo. Veamos lo de las otras empresas. Este coeficiente me muestra cómo están distribuidas las rentabilidades del activo con respecto al rendimiento medio. Eso representa el coeficiente de asimetría. Dice, un activo o los rendimientos son simétricos, ojo, son simétricos si ambas colas son exactamente iguales. Es simétrico. Pero cuando es asimétrico, puede ser hacia la izquierda o asimétrico hacia la derecha. Por ejemplo, en el caso de la primera acción, es asimétrico hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que esta empresa 1, su inversionista, en el periodo analizado, han tenido más datos de caída de precios que de subida. Si estos estaban en una estrategia pasiva, estos han tenido que haber perdido. O sea, no siempre, sino que en la mayoría, me dice, los datos que hay hacia la izquierda son más largos, la cola está más larga. Aquí me dice negativo, entonces la cola es asimétrico hacia la izquierda. El segundo también es asimétrico hacia la izquierda. La empresa 3 es asimétrico hacia la derecha. Quiere decir, hay más datos de rendimiento hacia la derecha. La empresa 4 asimétrico hacia la izquierda. Y la empresa 5 con mayor asimetría, y creo que allá al comienzo lo habíamos visto que nos salía con aquella que tiene mayor rango que todos los demás. Entonces, sí o sí, fíjense que da un indicador de asimetría hacia la izquierda mayor que todos los demás. ¿Qué me dice ahí? De que los inversionistas han perdido mayor porcentaje de rentabilidad en esa empresa que en la otra. Eso me dice. Y cuando lo vimos, acuérdense, la máxima rentabilidad y la máxima pérdida, precisamente coincide. Fíjense, la empresa 5 es la que tiene la máxima pérdida. En un solo día 35% perdieron los inversionistas en esa empresa. En un solo día. O sea, es la que tiene la máxima pérdida. La que tuvo menor pérdida es la empresa 2. Entonces allá el indicador me lo está confirmando. Es decir, aquí la empresa es la que tiene mayor cola hacia la izquierda, por lo tanto, mayores datos hacia la izquierda. Mayores datos negativos. Por lo tanto, su cola va a ser mayor. ¿Listo? Esa es la asimetría. Asimetría, primero simetría si ambos son iguales. Asimetría negativa, izquierda más largo, más alto o los datos son mayores. Asimetría hacia la derecha, si el dato es positivo, asimetría hacia la derecha.
Cuarto momento. El cuarto momento está directamente relacionado con la concentración de datos. Para este caso vamos a usar el coeficiente de Kurtosis de Fisher. Aplicamos a la empresa 1. Kurtosis. Buscamos los datos. Ahí están los datos de las 5 empresas y del mercado. ¿Quién me dice estos datos? 5 empresas y el mercado. ¿Qué me dice estos datos? Mientras más alto el dato, por ejemplo el mercado tiene el dato mayor, dice que esta curva es más alta y tiene mayor concentración de datos con respecto a la media. Por lo tanto, su nivel de volatilidad tiende a ser menor. Quiere decir que el riesgo de que los datos salgan lejos de la media es menor, porque están concentrados. Mientras más concentrado, menor volatilidad. Y si hay menor volatilidad, menor riesgo. ¿Qué pasa si son pequeños? La curva se vuelve más achatada, es decir, más baja, más chata. Y por lo tanto su cola van a ser mucho más largas. Esos activos tienen alta volatilidad, por lo tanto, alto riesgo. Entonces, si es alta, es una curva leptocúrtica. Y si es achatada, es una curva mesocúrtica. Para una distribución normal, el tamaño de la altura debería ser 3. La rentabilidad debería ser 0, con una desviación estándar de 1. Para que digamos que las rentabilidades de esta empresa tienen una distribución normal. Entonces, vamos y comparamos. ¿Te parece alguna? No, ni una tiene 3 de altura, rentabilidad promedio 0 y desviación estándar de 1. Si tiene desviación estándar de 1 significa que las colas son exactamente iguales, son simétricas. En este caso no son simétricas, y me lo está diciendo acá. Cuando decimos asimetría, me dio que no son simétricas. ¿Lo ven? Entonces, para un inversionista adverso al riesgo, ¿cuál sería lo ideal? Que tenga una curva leptocúrtica, quiere decir, mientras más alta, mejor para él. Para el inversionista adverso al riesgo. Pero ya hemos dicho que no todos los inversionistas son adversos al riesgo en la práctica, ¿no? Existen inversionistas propensos al riesgo. Pregunta, duda. Hasta ahí termina el paso 3. Hasta ahí es su primer taller que tiene que presentar de la 20 empresas. Próxima semana tiene que el miércoles estar presentando el taller de la fase 1. La fase 1 contempla 3 pasos. Hasta ahí estamos.
lo tenemos hecho. Ahora, el paso 1, yo le hice para todas mis empresas, para 5 empresas y el mercado. Dentro de ese paso 1 estaba el paso 2. El paso 1 se convierte todo. El paso 2 le hice una parte para las 5 empresas y cuando tocó la parte de la distribución de frecuencia absoluta y relativa, le hice solo para la empresa 1. Ustedes hacen para las 20 empresas. Y el paso 3, bueno, yo lo he hecho también para mis 5 empresas y el mercado, ustedes hacen para las 20 empresas y el mercado. Hasta ahí terminaría su primera fase del análisis descriptivo. Hasta ahí, ¿qué hemos logrado? ¿Ya conocemos más las acciones o no? ¿Tenemos más datos de las acciones? ¿Tenemos más información? Sí. Ya no estamos con los 1515 datos de precio nada más, digamos, de ver la cantidad. Si yo voy a quedar con tantos datos, esos datos ya lo hemos organizado, lo hemos clasificado, hemos determinado indicadores y ya es posible, hasta ahí por ejemplo, ya es posible hacer un análisis o sacar una conclusión. Pero la fase 2 nos va a ayudar mucho más todavía para tomar la decisión. Me va a llevar exactamente a decir cuáles de esas 5 empresas que yo tengo ahí y el mercado, cuál recomendaría para que el inversionista pueda invertir. Lo mismo va a salir con ustedes. De las 20 empresas y el mercado, tendría que recomendar al final cuál sería la mejor alternativa de inversión que tiene el inversionista. Mejor alternativa depende de qué. Si es con respecto al riesgo, la que tenga el menor riesgo. Si es con respecto al rendimiento, que tenga el menor rendimiento. Y si es cuando lo relacionamos los dos, usamos el coeficiente de el ratio de Sharpe y el coeficiente de variación para ver cuál desde el punto de vista del rendimiento es mejor y cuál desde el punto de vista del riesgo es mejor. ¿Por qué? Porque dos objetivos tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo o minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. A ver, esos son los dos objetivos, dependiendo de cada uno. Yo, por ejemplo, el examen de precio, si el objetivo es maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo, utilizarían el indicador de el ratio de Sharpe para tomarlo. Es decir, el que tenga el mayor ratio de Sharpe, ese es la mejor. Si yo le digo el objetivo es minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad, ustedes usarían el coeficiente de variación. Aquel que tenga el menor coeficiente de variación, esa sería la recomendación a invertir. Ojo, todo bajo el punto, bajo el principio de que el inversionista es adverso al riesgo. Siempre, toda la teoría está basada en que el inversionista es adverso al riesgo. En la práctica, sea o no. ¿Por qué? Porque en la curva de inversión, de acuerdo al nivel de riesgo que va subiendo, también va subiendo la rentabilidad. Entonces, si el inversionista quiere tener mayor rentabilidad, va a tener que aceptar mayor riesgo. Pero todo el principio fundamental y básico sobre el cual se desarrolla el modelo está basado en que el inversionista es adverso al riesgo y segundo, es un ser racional, un inversor racional. ¿Qué significa un inversor racional? Son los dos principios, ¿no? Primero, que el inversionista es adverso al riesgo, segundo, que el inversionista es racional. ¿Qué significa que sea racional? Que siempre va a buscar el mejor o el mayor beneficio entre diferentes alternativas. Entonces, entre dos alternativas de inversión, va a buscar la que tenga mayor rentabilidad. Entre dos alternativas de inversión, va a buscar aquel que tenga el menor riesgo. Por eso es que tiene los dos objetivos. ¿Estamos hasta ahí? Pregunta. ¿Entendió?
Usted es la que anota cuando el profe anota, ¿no? Y borra cuando el profe borra, güey. Ya no tiene nada, pero lo ha borrado, creo que yo borré y lo... Pregúntate ahí. Duda. Es que no tengo hoja. No, está en el cuarto. Pregunta. Ya se grabó tu humillación.